la fe, mis ojos puestos en Él. Aunque mi mundo caiga, mi esperanza está en Él. Aún en la tempestad, sé que tu voz me guiará. Nunca temeré, mi esperanza está en Él. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Libre de mi pasado, mi destino está en Él. Ahora tengo futuro, mi esperanza está en Él. Mis ojos han visto aquel que venció. Aunque mi fuerza falle, sé que seguro estoy. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Bienvenidos. Qué bueno, qué delicioso es que los hermanos juntos estemos así en armonía, disfrutando del tiempo que Dios nos ha dado para reunirnos, ya sea de manera presencial o de manera virtual, pero estamos juntos. Oremos. Dios, estamos aquí, tus hijos, tu pueblo, para escucharte, para que nos enseñes, para que forjes nuestra vida, nuestro carácter, que podamos tener un corazón entendible hoy, Señor, un corazón suave para tu palabra. Ayúdanos, enséñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Wow, este es otro domingo, en abril. El domingo pasado empezamos a hablar de lo que nosotros llamamos nuestros valores centrales.
Esos valores que están cimentados en aquellas creencias, de las cuales, como iglesia y como personas, estamos convencidos. O sea, aquellas creencias que han venido a ser nuestras convicciones. Y una de las cosas que podemos tener por cierto es que si tenemos convicciones, las convicciones no son negociables. No. Por ejemplo, hablábamos de las Escrituras como uno de nuestros valores, ¿verdad? Y decíamos que las Escrituras son la única base, son la autoridad final para todo lo que nosotros hacemos, tanto en la práctica de la vida cristiana como la base doctrinal. Las Escrituras no son negociables en ningún momento. Ningún otro escrito, ningún otro libro estará por encima de lo que Dios dice en su palabra. Nunca, no negociable. Mencionábamos también la gracia de Dios como otro valor central. Y es que nosotros tenemos claro que la salvación es por gracia y solo por gracia. Ninguno jamás ha puesto un pie en el cielo porque se lo merece. Nadie va a entrar al cielo porque se lo merezca. Venir a la presencia de Dios es simplemente por gracia. O lo recibes por gracia o simplemente no vas a la presencia de Dios. Después, el domingo pasado, hablamos más en detalle de otro valor, de lo que nosotros valoramos. Valoramos la familia. Hablamos mucho de la familia y hoy vamos a hablar de la unidad, otro valor central para nosotros como iglesia. La unidad y la base de nuestra unidad, ¿verdad?, en la práctica se fundamenta no en otra cosa sino en la relación que tienen, una relación existente en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y nuestro compromiso como iglesia, como personas, es cultivar el amor. Un amor incondicional entre nosotros y la lealtad entre nosotros. ¿Por qué la unidad? Yo te voy a decir, la respuesta es sencilla, pues porque para Dios es importante. Es importante, inclusive necesaria para cumplir con sus mandatos, para cumplir con el propósito que Él tiene para nosotros. Jesucristo mismo, en su oración final, le dijo al Padre lo siguiente. Juan, capítulo 17. Vamos a empezar en el verso 21 y vamos a llegar al 23. En el verso 21 dice, te pido al Padre que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 22. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Verso 23. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste, y que los amas tanto como me amas a mí. Alguien podría argumentar hoy, pero esa oración Jesucristo la hizo orando por los 12, o más bien por los 11, porque a esta hora ya uno se había ido a traicionarlo. Pero el verso anterior nos deja claro que en su oración estamos incluidos nosotros, tú y yo, los creyentes del siglo XXI. Solo mira el verso 20 de Juan 17, que dice, no te pido solo por estos, o sea, por estos 11, por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí, dice Jesús. Por el mensaje de ellos, por el mensaje de estos 11, muchos van a confiar en mí, te pido por ellos. Y si es suficientemente importante la unidad como para Jesús, como para que Jesús, la noche que fue entregado, hiciera esta oración, que muchos la denominan una oración sacerdotal por sus discípulos, hablando directamente con el Padre. Yo creo que si Jesús hablaba de esto directamente con el Padre a esa hora, es porque es de mucha importancia para Él y por lo tanto
debe ser de mucha importancia para nosotros. Aunque Jesucristo hace esta oración en el siglo I, siendo Dios, Jesucristo no desconocía lo que nosotros estaríamos pasando ahora en el siglo XXI. Hoy, la norma en las iglesias no es que se multipliquen. Por el contrario, lo que ocurre es que se dividen. Cada una de las miles de iglesias que puede encontrar por ahí, congregaciones que muchas veces asumen nombres hasta difícil de pronunciar o de memorizar, actúan de la misma manera que actuaba el pueblo de Israel en tiempo de los jueces. En Jueces, en el capítulo 17, en el verso 6, dice que en esa época los israelitas, el pueblo de Dios, no tenían rey y cada uno hacía lo que le daba la gana. ¡Wow! En esta época, el pueblo de Dios, su iglesia, parece que cada uno hace lo que le da la gana. En otras palabras, hablando en buen dominicano, andamos como chivos sin ley. Una iglesia debe multiplicarse. Una iglesia se multiplica cuando los líderes de esa iglesia, guiados por el Espíritu Santo en oración, deciden que uno de ellos, junto a su familia o con un grupo de familias, inicien una obra en otro sector de la ciudad, en otra ciudad e incluso en otro país. Esa es la multiplicación. Y ambas iglesias se aseguran del bienestar de las dos congregaciones. ¿Cómo se aseguran? Apoyándose en oración, teniendo cuidado de los hermanos y proveyendo medios y recursos necesarios para que ambas congregaciones crezcan. Este mismo pensamiento de Jesús lo tenían sus discípulos, sus apóstoles, lo compartieron y lo escribieron muchas veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo en Filipenses 2, verso 2, dice: entonces, les dice a los hermanos, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo en todo, de corazón, de todo corazón entre ustedes, amándose los unos a los otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y con un mismo propósito. Ese es Pablo. Pero el apóstol Pedro también habla de esto. Dice en Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 8, en fin, todos ustedes deben vivir en armonía y amarse unos a otros. Pónganse de acuerdo en todo para que permanezcan unidos. Y por último les dice, sean buenos y sean humildes. Esto nos puede provocar a nosotros muchas preguntas. Preguntas como, ¿será que yo estoy haciendo todo lo posible para mantener la unidad de la congregación? ¿Estás tú haciendo todo lo posible para mantener la unidad de la congregación? O podríamos empezar, ¿estás haciendo lo posible para mantener la unidad de tu familia? O yo trabajando para la unidad de mi familia. Otra pregunta sería, ¿cómo te está yendo en ese trabajo, en esa búsqueda por la unidad de tu congregación, de tu familia? ¿Dirías que en tu congregación, o sea, en tu iglesia, están tan unidos como si fueran una sola persona, todos juntos alabando y glorificando a Dios? ¿Dirías tú eso? ¿Será que como iglesia nosotros tenemos unidad de mente, unidad de corazón al momento o de la manera en que vamos a comunicar el evangelio? Te voy a decir, estas no son preguntas retóricas. Estas preguntas son preguntas válidas y posiblemente las respuestas que podríamos obtener o podríamos dar pueden no ser agradables, inclusive pueden ser hasta dolorosas. La unidad no es algo que ocurre de manera natural. Lo natural es que la rompamos, que cada uno quiera seguir su propio camino, hacer lo que quiera. La historia de la humanidad y la historia de la iglesia está llena de falta de armonía, celos, envidias, egoísmos, traiciones e incluso divisiones. Hay un
diplomático italiano que se llamó Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, en su libro El Príncipe, que fue publicado en 1531, hizo famosa la frase diabólica dividir para reinar. En este libro él hace diversas sugerencias, muchas sugerencias de cómo los políticos se pueden mantener en el poder, ¿verdad? Sin tomar en cuenta nada que tenga que ver con la fe, con la caridad, con la humanidad, con lo moral. Pero esta frase es mucho más antigua que Maquiavelo. Julio César, el emperador romano, en el año 338 a.C., ya dijo, divide y vencerás. Y él usó esta frase para mantenerse en el poder, para dominar a los que querían quitarle el poder. Hoy en día tú vas a ver que el partido político que esté en el poder divide a la oposición, la hace añicos para mantenerse en el poder. Por eso, la unidad entre cristianos solo es posible. Tienes que saber esto. Solo es posible si hay una fuerza sobrenatural que la sostenga. Y Jesucristo le pide al Padre. Le pide al Padre por eso mismo, por esa fuerza sobrenatural. Le dice que envíe al Espíritu Santo. Era tan común la división. Los mismos discípulos de Jesús, después de la última cena, estaban entre ellos discutiendo quién sería el más importante de todos. Hoy inclusive en las familias, eso llega lejos. Las familias hoy no tienen unidad. ¿Cómo van a criar a sus hijos? No tienen unidad. ¿Cómo van a manejar sus finanzas? Tampoco hay unidad inclusive en lo que ellos van a creerle a Dios. Sabiendo Jesús que solo le quedaban unas horas, dijo, voy a orar por esto, Juan 17. ¿Va? En su agonía hace su oración más prolongada por sus apóstoles y le pide al Padre por sus discípulos, por aquellos y por nosotros, por su unidad con Él y la unidad entre nosotros mismos. Le pidió que la unidad entre nosotros fuera tan, pero tan sólida como la unidad que tienen ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad. Pero tenemos enemigos. Satanás ha sido siempre, ha tenido como tarea destruir la unidad entre los hombres y Dios, empezando por Adán, y la unidad entre nosotros, en la familia. Si tú y yo no estamos unidos, es bien probable que caigamos en desánimo, que nos diluyamos en discusiones tontas, vacías. Incluso podemos llegar al punto de que el mensaje de salvación pase a un segundo plano. Jesús extendió su oración para nosotros en el siglo XXI. Juan 17:20 dice, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Si tú hoy pudieras escuchar a Jesús ahí en el huerto, orando por ti, si lo oyeras, estaría orando Él por tu unidad con los demás, que mantengas la unidad. ¿Qué cosa estarías tú dispuesta hoy para mantener esa unidad? La unidad en tu congregación e incluso la unidad en tu familia. ¿Qué cosas perdonarías? ¿O qué ofensas estarías dispuesto a absorber, dejarlas pasar? Como dice 1 Corintios en el capítulo 6, verso 7, ¿por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? Cuando alguien te hace un daño, ¿por qué no se dejan estafar? Dice esta versión. O sea, ¿por qué no dejan las cosas como están? No tomes en cuenta las faltas de los demás sobre ti. Tienes que saber que Jesucristo ora por ti hoy, ora por ti todos los días. Intercede por nosotros y yo estoy seguro que una de sus peticiones principales es que te esfuerces, que tú tengas fuerza para mantener la unidad con tu cónyuge, ahí con tu pareja, con tus hijos, ahí en tu familia y con tu congregación, con esta congregación, con la congregación de la cual formes parte. Que estemos unidos en un solo corazón, que estemos unidos en un solo espíritu, que estemos unidos en un solo propósito. Muchos
le ponemos más énfasis a pequeñeces, a lo que llamaríamos preferencias, que tenga este o que tenga el otro. Si hay algo que se puede comer o no se puede comer, o qué día hay que guardar o no hay que guardar. Inclusive hay padres que rompen la unidad familiar porque se ponen a pelear con el hijo por un pinche corte de pelo. No, esfuérzate en mantener la unidad de la familia. Tenemos que saber que la unidad es importante. La unidad es importante en primer lugar, número 1, porque está en el corazón de Dios. Mira Juan 17, verso 21. Te pido, le dice Jesús al Padre, que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, ¿verdad? Como tú estás en mí y yo en ti, Padre, que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de todos los creyentes. Jesús está pidiendo por la unidad de todos los creyentes. Y cuando habla la unidad de todos los creyentes, no está hablando de ecumenismo. O sea, ecumenismo es que no importa lo que crea, ven, reunámonos, no importa lo que crea. Jesús intercede por nuestra unidad, por una unidad basada en su palabra. Si vas un poco más atrás, en el capítulo 17 de Juan, y llegas al verso 17, y él está pidiendo al Padre, le dice, hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y esa verdad tiene que determinar nuestra unidad. Jesús es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 1 dice que Jesús es el verbo, es la palabra, que se hizo hombre para venir y vivir entre nosotros. Ese es Jesús. Número 2, es importante porque Dios ama la diversidad. Diversidad es diferente de que seamos todos igualitos. No. La unidad es diferente de ser todos igualitos. Jesús escogió discípulos de diferentes familias, con diferentes pasados, con diferentes estilos de vida, oficios. Unidad no quiere decir uniformidad. Inclusive en el matrimonio, cuando nos casamos, nosotros nos unimos dos personas que venimos de familias diferentes, con pasados diferentes, con maneras de pensar diferentes. Nuestra unidad en la familia y en la congregación debe ser basada en la palabra de Dios. En la familia, por ejemplo, ¿qué dice Dios sobre el papel de cada cónyuge? Del esposo, de la esposa. ¿Qué dice Dios sobre el papel de los hijos? ¿Qué dice Dios sobre el manejo de las finanzas? ¿Qué dice Dios sobre el congregarnos? Sencillamente sobre el congregarnos. ¿Qué te dice Dios? ¿Qué dice Dios sobre cómo debes amar al prójimo? ¿Cómo debes amar a los hermanos? Como iglesia, Dios quiere que seamos una comunidad. Una comunidad no uniforme, pero una comunidad unida por su verdad. O sea, por su palabra, no por otra cosa. Número 3. Es importante porque Él, o sea, Dios, está unido en la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Está unido. Verso 21. Dice, te pido que todos sean uno, tal como tú y yo somos uno. Jesús hablando con el Padre. Así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros. Imagínate, ellos juntos y nosotros en ellos. Eso es unidad. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta unidad de la Trinidad es perfecta, las tres personas. Y Jesús está pidiendo ese mismo nivel de unidad entre nosotros y entre nosotros con Él. Con la Trinidad, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús pide. Esta es una oración extremadamente personal. No está pidiendo para nosotros algo que Él no tiene. O no está pidiendo para nosotros, o no está pidiendo a nosotros algo que Él no hace. Y Jesús sabe que la unidad es algo sobrenatural. Por eso le pidió al Padre que nos enviara al Espíritu Santo a vivir en nosotros.
Lo necesitábamos. Sin Él el mensaje no hubiera llegado hasta nosotros. En Juan 15, Jesús está hablando con sus discípulos y en el verso 26 les dice, a ustedes, yo, dice Jesús, oigan bien, yo les enviaré al abogado defensor, o sea, un consolador. Yo les enviaré al abogado defensor. ¿Quién es ese? El Espíritu de verdad. Y dice después, Él vendrá del Padre y dará testimonio de quién acerca de mí. ¡Wow! Este verso lo pone bien claro. ¿Qué tipo de unidad? Esa unidad perfecta que tienen las tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo en un solo Dios, en un solo propósito. Qué rico saber eso. Número 4. La unidad es importante porque la unidad como unidad tiene un propósito. Y el propósito es llevar el plan de salvación. Evangelismo. En el verso 23, Jesús orando al Padre le dice, yo estoy en ellos y tú estás en mí. Dice que gocen de una unidad tan perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Nuestra unidad, nuestro nivel de unidad, hace que el mundo sepa por lo menos dos cosas aquí, que Jesús vino al mundo y que fue enviado por Dios, por el Padre. Y número 2, que Dios nos ama a ti y a mí con la misma intensidad que ama a su Hijo Jesucristo. El efecto de la unidad va más allá que la familia no tenga problemas. El efecto de la unidad va más allá que en la iglesia no haya problemas, que no tengamos problemas. La unidad está diseñada de tal manera para que ustedes y yo seamos testimonio vivo de la unidad que ya existe de Padre, Hijo y Espíritu Santo en la Trinidad. Nosotros, con nuestra unidad, damos testimonio de eso. Cuando ustedes y yo rompemos la unidad por cualquier razón, rompemos la unidad de la familia o la unidad de la iglesia, ustedes y yo estamos rompiendo ese puente de comunicación entre los creyentes y el mundo. Ya no podemos llegar al mundo si rompemos la unidad. Una comunidad de creyentes, una comunidad dividida con su comportamiento, niega el mensaje que predica. ¡Wow! Cuando tú divides, ya no tienes mensaje, porque el mensaje de Jesucristo es la unidad. Cualquier no creyente que visita una congregación, esta o cualquiera, puede oler, pero puede percibir en el ambiente si hay unidad o no hay unidad. ¿Sabes por qué? Porque la división apesta, huele mal. Las rivalidades entre los hermanos, entre los cónyuges, si llega alguien a tu casa, esas rivalidades, esos pleitos apestan, huelen mal. Y te voy a decir, nadie quiere ser parte de una congregación a donde los miembros se muerden los unos a los otros. Satanás ha usado la división desde el mero inicio, sus mentiras para dividir al hombre de Dios y para dividir a los creyentes. Wow. Número 5. La unidad es importante porque la unidad, cuando hay unidad entre nosotros, eso glorifica a Dios. Mira Juan, capítulo 17, verso 22. Dice, les he dado, dice Jesús, la gloria que tú me diste para que sean uno. O sea, nos ha dado su gloria para que seamos uno como nosotros somos uno. Hablando con el Padre, como tú y yo, Padre, somos uno. Jesucristo, en otras palabras, nos ha glorificado con la misma gloria que Dios le dio a Él. Y Dios nos ha hecho a nosotros, a ti y a mí, sus hijos, al punto que la Biblia dice, su palabra dice, que ustedes y yo somos coherederos con Cristo en el cielo. Nuestra unidad pone de manifiesto la gloria de Dios, hace que las personas glorifiquen a Dios. Si estamos unidos, el mundo lo va a notar y estarán más abiertos al mensaje de salvación, al evangelio. Con la división no solo ponemos en entredicho la reputación de Dios,
sino como que bloquea, como que esa de romper la unidad construye un muro que impide que el evangelio llegue al corazón de las personas. La oración de Jesús que hizo en el huerto fue respondida. El mejor ejemplo lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. En el verso 42 dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, comían juntos. Entre ellos, dice, hacían la cena del Señor y se dedicaban a la oración. Este nivel de unidad los hizo ganar la buena voluntad de los no creyentes. Dice que el pueblo tenía buena voluntad con ellos, al punto que cada día, dice, muchas personas iban siendo añadidas, porque al ver aquella unidad se salvaban. Todo iba bien, pero cuando llegamos al capítulo 5, encontramos una pareja que se llama Ananías y Zafira. Esta pareja dejó que Satanás sembrara, llenara de basura su corazón, que rompieran la unidad. ¡Wow! De ahí en adelante ya las cosas no fueron iguales. Tú puedes leer esta historia en Hechos capítulo 5. Léela. Para finalizar, creo que vale la pena reflexionar un poco. Si es posible pensar, ¿me reta esto a mí a buscar la unidad? Porque yo te voy a decir, la unidad es una señal de madurez, La unidad refleja qué tan cerca estás viviendo tu vida de Jesucristo. Cuando tú estás lejos de Dios, lejos de Jesucristo, y te separas de los hermanos, te conviertes en presa fácil para el enemigo. Satanás te puede destrozar. Y cuando un hermano te encuentra y te habla, fácilmente le das un boche. Lo dejas tirado en la calle. Pero cuando estás cerca de Dios, cerca de Jesucristo, te es más fácil entender esto, buscar la paz, abandonar el chisme, los malos juicios, los insultos, la amargura por faltas que alguien te hizo contra ti. Efesios en el capítulo 4 dice en el verso 3, hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. En otras palabras, aquí Dios nos está diciendo que la unidad no viene de nosotros, que nos fue dada por el Espíritu. El Espíritu nos dio esta unidad. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es esforzarnos, hacer todo lo necesario para no perderla, para mantener esa unidad, para vivir en paz. ¿Qué estás haciendo al respecto? Dios quiere que te esfuerces, que hagas todo lo posible por mantener la unidad en la congregación, en la familia, con tu cónyuge, con tus hijos. ¡Wow! ¿Estás dispuesto a eso? Ese es tu reto. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué cosas estás dispuesto a perdonar? ¿Qué cosas estás dispuesta a perdonar? A llevar la afrenta. Es lo que Dios dice. Así que te invito a orar y que esta oración sea tuya, de tu corazón para Dios, y le digas, Señor, estoy aquí delante de ti y sé que te he fallado. No he sido de los que ha sido solícito. No soy de los que se ha esforzado en guardar la unidad. Por el contrario, muchas veces la he roto. Señor, yo te pido que tú me hagas a mí una persona que busque la paz, que busque la unidad, porque tú lo quieres, en obediencia a ti, porque es necesaria para llevar tu mensaje. Nadie va a creer lo que yo diga si yo estoy mordiendo a los hermanos, si yo estoy rompiendo la unidad. Dios, queremos ser tan unidos como tú lo pediste, tan unidos como tú estás unido con el Padre y con el Espíritu Santo. Señor, gracias por pedir eso. Es enorme. Es complicado. No es fácil.
Pero tú lo pediste y no solamente lo pediste, nos diste lo mejor que podíamos tener para hacerlo. Nos diste a tu Espíritu a vivir en nosotros, para guiarnos, a esforzarnos para vivir en unidad. Dios, gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Nunca fallarás, omnipotente Dios. Más de lo que busqué, más de lo que pedí, grande es nuestro Dios. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Dios me cuida, Él conmigo está, un camino hará, más de lo que soñé, más de lo que esperé. Grande es nuestro Dios, Él triunfó, a la muerte venció. Es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Dios me cuida, Él conmigo está, Él nunca me deja, Él nunca me deja. Dios me ama con eterno amor, Él nunca me falla, Él nunca me falla. Él triunfó, a la muerte venció. Está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. Soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Qué bueno y qué delicioso es evitar los hermanos en armonía. Ahí manda Dios bendición y vida eterna. Qué bueno. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué va a hacer esta semana para mejorar la unidad ahí en tu casa? Con tu familia, con tus hijos,
con un pariente con el cual no le hablas hace mucho tiempo, llámalo, mándale un mensaje de texto, dile, te extraño, quiero que volvamos a tener relaciones de familia, te amo. Que Dios te bendiga esta semana y te use para recuperar esa unidad que por una razón u otra, válida o no, se ha roto. Pero tú puedes hacer algo. Sé solícito en mantener esa unidad. Que Dios te bendiga.